Hola mis amigos mochileros, el día de hoy quiero conversar con ustedes sobre algo que me han preguntado bastante y es justamente acerca del proceso sobre cruzar las migraciones. Existen muchas dudas, existe mucho miedo alrededor de lo que hay en el mundo de las migraciones y es que realmente a veces es justificado. Tenemos que ponernos en el lugar de una persona que está trabajando posiblemente en algo que no es el trabajo de sus sueños y está ahí muchas veces con una sola intención, ser muy prejuicioso con respecto a tus intenciones de viaje. ¿Qué cosas te preguntan? ¿Cuáles son las respuestas correctas? ¿Cuáles son las preguntas de siempre? De eso vamos a conversar ahora. Cuando pasas por migraciones, lo primero que tienes que hacer es tomarlo con calma y seguridad. Lo que te van a preguntar en migraciones son un conjunto de preguntas típicas para medir, calcular cuáles son tus verdaderas intenciones. Esas preguntas, si las sabes bien de antemano, pueden tener respuestas que son las correctas. Lo importante es ser transparente, pero tampoco entrar en demasiados detalles. No entres en demasiadas explicaciones largas que confundan a la otra persona o la hagan pensar que estás sobrejustificando tus intenciones. Existen tres probabilidades. La primera es que no te pregunten nada, te sellen el pasaporte y pases a otro país. Esté todo perfectamente bien. La segunda posibilidad es que te pregunten lo básico, preguntas de rutina, preguntas muy sencillas dependiendo de cómo está el humor de esa persona, de cuán larga es la cola que te espera, etc. Y la tercera probabilidad es que sean muy insistentes. Hoy día con estos consejos te quiero preparar para que estés listo para pasar por migraciones. Muchas veces estas preguntas son incómodas. Muchas veces estas preguntas te hacen sentir como si fueras un sospechoso, un delincuente. Tienes que considerar de que este es el trabajo de la otra persona, posiblemente no es el trabajo de sus sueños y está muchas veces con una actitud prejuiciosa frente a todas las personas que tratan de cruzar la frontera. Primera pregunta típica: motivo del viaje. No hay muchas posibilidades, tus motivos son de estudios, de trabajo, de turismo, así que trata de ser breve y conciso. Voy de turismo, voy de paseo, voy a conocer el país, voy a visitar algo que me ha interesado. Trata de no dar más de un motivo de viaje. Esto es importante porque va a parecer que tu respuesta es floja. No te pongas a hacer explicaciones largas como voy a visitar tal lugar pero al mismo tiempo voy donde un amigo y quizás me quedo más tiempo dependiendo de cuánto me guste el país. Esa es la respuesta mala. Cuando te pregunten entonces motivo del viaje, sé claro y conciso. Voy a visitar, voy de turismo, voy a conocer el país. No des muchas vueltas. La segunda pregunta típica: ¿cuántos días se queda? Trata de ser claro. Es cierto que tú quieres ir a viajar, posiblemente sin una intención muy clara, posiblemente libre, pero en este caso tienes que dar una respuesta concreta. ¿Cuántos días se queda? Di 30 días, 2 semanas, un mes. Di quizás un poquito más de lo que esperas quedarte y de lo que se te permite legalmente, que usualmente puede ir entre 30 y 90 días. Recuerda que la gente que trabaja en migraciones no está allí para ser condescendiente, no está allí para estudiar y analizar tus casos, ya que hay muchos más. Está allí para ser prejuiciosa con respecto a tu caso y tus intenciones de viaje. Otra pregunta muy típica: ¿dónde se va a hospedar? En este caso, si te hacen esa pregunta, tienes que decir en un hostel, en un hotel, y si te van a insistir con la pregunta, tienes que tratar de poder justificarla. En el caso más extremo y más insistente, es posible que te pregunten por alguna reserva de hotel, de hostal, algo que demuestre que realmente vas a quedarte en un lugar. Si vas a quedarte en un amigo, posiblemente una carta de invitación. Es importante que si son insistentes, puedas demostrar que vas a quedarte en un lugar específico. Y una cosa que muchos no saben, a veces cuando se viaja a otros países hay que registrarse en la oficina de migraciones si uno tiene las intenciones de quedarse una temporada larga. Entonces, cuando te pregunten dónde se va a hospedar, la respuesta correcta es decir una dirección, un nombre de un hotel, aunque sea por unos días. En muchos casos puedes hacer reservas de hostales que luego puedes cancelar, si es un país que ya sabes que de antemano te puede causar demasiadas dificultades. Esta pregunta a continuación no siempre se hace, pero se hace. Hay países que requieren que tengas un pasaje de regreso. Puede ser que te pregunten, ¿tiene usted un pasaje de regreso?
Ojo con esto antes de viajar a determinados países que tienen determinados requisitos. No existe una respuesta que valga para todos los países. Cada uno tiene distintas legislaciones, cada uno tiene distintas condiciones. Es importante que estés alerta cuáles son estas antes de cruzar las fronteras. Repito, hay algunos países que antes de ingresar a su territorio necesitan que tengas un pasaje de vuelta, si no, no te van a dejar entrar. Muchos colegas lo que han hecho es, por ejemplo, hacer una reserva de vuelo que puedan cancelar. Lo importante es demostrarlo en el momento que te están entrevistando. En el momento que te están preguntando, tú puedes decir, sí, tengo una reserva de regreso, aunque no la vayas a usar. En muchos casos, otro tip útil es poder hacer una reserva que pueda tener cancelación, en caso de que tú sepas que tu intención es alargar el viaje, prolongarlo o cambiar la ruta que has planeado. Una de las preguntas que te pueden hacer es si cuentas con un seguro de viajes o no. Esto es un requisito para algunos países, ya que necesitas demostrar de que no vas a representar una carga para el país en el caso de que sufras un accidente médico. Los países no tienen por qué hacerse cargo de los gastos de extranjeros. Puedes aprender cómo comparar y encontrar los precios más bajos de seguros de viajes en un enlace que te dejo en la descripción de este video o yendo a mochileros.org. Y por último, otra pregunta que no es demasiado habitual pero sí te la pueden hacer es ¿con qué dinero va a cubrir sus gastos? En este caso, y si sucede, tienes que demostrar que tienes suficientes fondos para cubrir tu estadía en el país, de que no vas a ir a probar suerte. Es importante porque recuerda que todas estas preguntas que te están haciendo son justamente para ver qué tipo de viajero eres, para saber que no vas a ser la persona que va a ir al país a quedarse de ilegal, a trabajar sin permiso, a probar suerte, a utilizar los recursos del país como los hospitales en caso de emergencia o los fondos de beneficencia que puedan tener. Es importante de que ellos perciban de que vas a viajar con intenciones claras, en un tiempo limitado y con un presupuesto que pueda cubrir tus gastos. Yo sé, realmente yo sé, qué incómodo es esto. Para muchos viajeros, especialmente muchos mochileros, viajar necesita ser flexible. Viajar no necesita tener tanta planificación a veces, pero hay ocasiones en que tienes que pasar la valla de la legalidad. Tener estas respuestas claras te va a ayudar a cruzar estos problemas en tu viaje. Puede que algunas de estas preguntas vengan incluso con trampa, pero recuerda que están tanteando tus preguntas. Posiblemente ellos no quieran la verdadera respuesta, sino ver cómo la respondes. Alerta a eso, es su trabajo. Es su trabajo hacerte dudar, es su trabajo hacerte caer en contradicciones, es su trabajo sacar la mentira afuera si es que existe. Por eso, estas son las preguntas que tienes que tener memorizadas, claras y con respuestas lo más transparente posible para tener menos problema en tu viaje. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!